Imagina por un momento que eres el responsable del primer asesinato de la historia. Siente el peso de esos pasos, la sangre que aún no ha secado en la tierra recién creada, el silencio que cae más pesado que cualquier palabra. Imagina también que, tras ese acto, te encuentras frente a Dios mismo. ¿Qué le dirías? ¿Cómo mirarías su justicia? Y sobre todo, ¿qué esperas que haga con quien ha destruido la vida de su propio hermano? Esa escena, cruda y primitiva, es donde la Biblia planta una pregunta inquietante. La Escritura dice que Dios puso una marca en Caín. ¿Qué significa eso? ¿Qué clase de señal es esa que protege a un homicida? La historia está en Génesis 4, y merece que la miremos con calma. No es un cuento aislado. Es el primer choque entre la libertad humana y la responsabilidad moral. El primer drama donde la ofrenda, el corazón y la respuesta divina se entrelazan. Allí aparecen Caín y Abel, dos agricultores o pastores, dos nombres que ya contienen su destino. Caín, cuyo nombre la tradición asocia a adquirir o poseer, y Abel, cuya raíz hebrea remite a vapor o transitoriedad. En el relato, la diferencia entre ambos no está en la forma externa de sus ofrendas, sino en la calidad del corazón que las presenta. Abel trae lo mejor, primicias. Caín ofrece algo cualquiera. Hebreos 11:4. Mira este gesto y lo entiende como un acto de fe por parte de Abel. Su ofrenda fue aceptada como expresión de confianza en Dios. Ese rechazo no era meramente ritual, era diagnóstico del alma. El texto hebreo nos deja ver que algo dentro de Caín se quebró. Después de la aceptación de Abel, las palabras que siguen en Génesis son cortantes. Hay una advertencia que suena casi como una pedagogía divina sobre el pecado. Si bien obrares, no serás aceptado, y si no, el pecado está a la puerta. Su deseo será contra ti, pero tú debes dominarlo. Así puede parafrasearse la advertencia que el texto plantea. Allí aparece una imagen que nos sigue persiguiendo. El pecado acechando a la puerta, como quien respira bajo el umbral, listo para entrar. Es una metáfora terrible de la tentación. No es una idea distante, es un huésped que espera su oportunidad. Luego llega el crimen, abrupto y silencioso en su violencia. El relato no nos entrega largas justificaciones ni detalles escénicos. No hay diálogo íntimo entre los hermanos que nos explique las emociones minuto a minuto. En cambio, el texto guarda un silencio que obliga a la imaginación y a la reflexión. Ese silencio es significativo. Muestra que, cuando la voluntad se decide por el mal, los relatos dejan huecos que son llenados por el eco de la culpa. Caín, tras haber cometido el acto, responde a Dios con una pregunta que revela lo que ahora ocupa su conciencia. ¿Soy yo guardián de mi hermano? Es una pregunta defensiva, una evasión. Y la respuesta divina no elude la raíz del problema. Dios pronuncia palabras que trastornan. La sangre de Abel clama desde la tierra. La expresión hebrea que traduce aquí, la voz de la sangre, resulta impactante y no accidental. El texto usa una forma plural, a veces transliterada como demei, sangres, que ha hecho a los intérpretes detenerse. La tradición rabínica interpreta con gravedad esta pluralidad. El Talmud, Sanedrín, llega a decir que quien quita una vida, destruye un mundo entero, porque en ese yo hay potencial de generaciones, de historias, de vínculos. La sangre no es solo un derrame físico, es una voz moral que exige ser escuchada. Esa acusación se mezcla con la dimensión social. El crimen desgarra la comunidad y requiere una respuesta que restaure, o por lo menos, frene una espiral de violencia. La reacción divina incorpora juicio y consecuencias. A Caín se le anuncia que la tierra no le dará su fuerza, que su trabajo será malogrado, que será fugitivo y errante por la tierra. Es una pena que toca el núcleo de su existencia. La tierra, que para Adán y sus hijos era sustento y proyecto, ahora se vuelva árida para él. Pero en medio de ese fallo, el relato sorprende a muchos lectores. Caín teme por su vida.
temiendo que alguno lo matase, le pide a Dios una protección. Y la respuesta de Dios es desconcertante desde una lógica estricta de justicia punitiva. No solo condena a Caín, sino que además pone sobre él una señal, en hebreo, ot, y declara que cualquiera que lo matase sufriría venganza 7 veces. Aquí se abre la gran pregunta que nos trae el título. ¿Qué es esa marca que Dios puso en Caín? La palabra hebrea ot se traduce con frecuencia como señal o signo. Es la misma raíz léxica que aparece en otros pasajes para hablar de un signo visible o de una marca con significado. Pensemos, por ejemplo, en la señal del arco iris o en señalamientos rituales como la circuncisión, en los que ot funciona como señal de alianza o recordatorio. Pero el contexto no nos dice explícitamente la forma ni la naturaleza exacta de la ot de Caín. Aquí entra la prudencia exegética. La Biblia dice, les puso una señal, pero no da el diseño gráfico de esa marca. Cuando el texto calla, la historia no está ofreciendo certidumbres físicas sino teológicas, que hay que tratar con cautela. Frente a ese silencio, las tradiciones interpretativas se han desplegado con imaginación, y a veces con peligros. El Talmud ofrece respuestas muy variadas. Algunos sugieren que se le dio a Caín un perro guardián, otros hablan de una especie de aura o resplandor que lo distinguiría. Hay quienes lo imaginan con una apariencia que provoca temor, y por eso, la gente se abstendría de matarlo. Padres de la Iglesia y comentaristas patrísticos han leído el signo de maneras espirituales. Agustín, por ejemplo, atendió la dimensión moral y teologal de la protección divina, insistiendo en que la señal no era una complacencia con el pecado, sino una medida para contener el mal en el orden social y cumplir la justicia divina. En la Edad Media circularon representaciones pictóricas y explicaciones que, lamentablemente, en algunos casos desbordaron la cautela exegética y derivaron en lecturas que relacionaron la marca con rasgos corporales permanentes, incluso con la idea de oscurecimiento de la piel. Es preciso decirlo con firmeza. Esa lectura racial no tiene fundamento en el texto hebreo y ha sido utilizada para justificar abusos históricos. No hay en Génesis 4 un indicio que asocie la ot con un cambio de pigmentación. Cualquier interpretación que lo haga es una imposición extraña al texto, y además, una instrumentación teológica y moralmente errada. Las alternativas se extienden desde lo más físico a lo más simbólico. Algunos intérpretes han imaginado la marca como un signo visible, casi grotesco, que golpea la mirada de los otros y los disuade de la venganza. Otros la han pensado como una protección legal, una declaración divina, que convierte el ataque contra Caín en un acto castigado por la sociedad, de modo que la ley divina, y no la venganza privada, impone límites. Otra lectura considera la ot como una marca interna, una transformación existencial que revela al mundo que aquel hombre está bajo un decreto divino, no para ser exaltado, sino para ser contenido. Ninguna de estas posiciones puede afirmarse con rotundidad a partir del texto. Todas son hipótesis que tratan de responder a una tensión evidente. ¿Cómo conciliar la santidad de la ley con la misericordia que evita la destrucción total del culpable? Por eso es importante distinguir. Lo que la Biblia afirma con nitidez es que Dios impone una señal, y que esa señal implica protección contra la venganza privada. Lo que la Biblia no especifica es la anatomía, el color o la textura de ese signo. Ahí es donde la historia ha debido recurrir a lecturas tradicionales, filosóficas y artísticas para llenar el hueco. El Talmud, con su audacia interpretativa, quiso imaginar mecanismos concretos. Los padres de la Iglesia leyeron el episodio a la luz de la teología del pecado y la gracia. La Edad Media, con sus presupuestos culturales, añadió imágenes que hoy rechazamos cuando se usan para justificar dominación o racismo. Detengámonos un instante en la lógica de esta protección. ¿Por qué proteger a quien ha cometido un crimen tan atroz?
¿No sería más coherente con la santidad de Dios permitir que la justicia humana o el castigo divino lleve al extremo la sanción? La respuesta no es simple, pero el texto sugiere algunas direcciones que deberemos explorar con cuidado. Primera pista. La protección no es una recompensa. La narración no celebra a Caín, lo maldice y lo condena a errancia. Segundo, la protección funciona como un freno social. Dios, al poner una señal, convierte la respuesta hacia Caín en un asunto regulado, no en un permiso para la caza humana de venganza. Aquí se insinúa una profunda función civilizadora, impedir que el homicidio desate una lucha sin fin de represalias. La Escritura, antes de legislar toda la vida social, ya expresa la urgencia de romper ciclos de violencia. La interpretación rabínica que presentamos antes, la que dice que matar a una sola persona es como destruir un mundo, ilumina otra dimensión. La sangre que clama no exige solo castigo, exige reconocimiento de la dignidad perdida y la restauración de un orden donde la vida humana no sea moneda de venganza. Además, con una referencia que la teología cristiana más tarde va a reutilizar, el Nuevo Testamento dirá que la sangre que habla puede ser superada por la sangre que redime, véase Hebreos 12:24, ofreciendo ya desde el lenguaje bíblico una trama de tensión entre reclamo y reconciliación. Pero volvamos al presente de la narración. Tras la protección, la historia de Caín no termina en la misericordia restauradora. Caín se convierte en el fundador de una línea que construye ciudad, pisa la tecnología, desarrolla música y forja metales. Es la promesa de una civilización que progresa tecnológicamente, pero que, según el telos bíblico, corre el riesgo de desarrollarse sin invocar al Señor. En paralelo, la línea de Set, no olvidemos que Set es el hijo que viene a sustituir la esperanza perdida en Abel, va articulando una memoria que invoca el nombre del Señor, y de esa línea surgirán nombres como Enoc y Noé, figuras que la tradición asocia con fidelidad y esperanza. Ese contraste entre la civilización que se construye sin referencia a Dios y la línea que mantiene la invocación del Señor será un motivo recurrente en los capítulos siguientes de Génesis. Antes de avanzar más, necesitamos hacer dos advertencias fundamentales. La primera ya la nombramos, pero no está de más repetirla con firmeza. Negar cualquier lectura racista. La idea de que la OT representó un oscurecimiento de la piel o una marca racial es una construcción ajena al texto y una deformación moral. La Biblia no nos autoriza a catalogar a los descendientes de Caín como inferiores por rasgos corporales. Cualquier uso del relato para justificar superioridad o subyugación de grupos humanos es una perversión de la Escritura. La segunda advertencia es hermenéutica. Cuando el texto guarda silencio, la postura prudente es reconocer la incertidumbre, comparar lecturas y no proclamarlas como dogma. Hemos de distinguir entre lo que la Escritura afirma, lo que la tradición interpreta y lo que la historia humana instrumentaliza. Quedamos entonces con varios nudos abiertos: la naturaleza exacta de la OT, el sentido moral de la protección, el balance entre justicia y misericordia, y la manera en que este episodio anuncia, o no, elementos que el Nuevo Testamento desarrollará sobre la sangre, la venganza y la redención. También nos deja una pregunta inquietante para la vida ética. Si Dios interviene para frenar la venganza, ¿qué nos enseña esto sobre la delegación de la justicia? ¿Es el llamado bíblico a no vengarnos un mandato que proviene de la misma decisión divina de preservar a Caín? Pensamos en pasajes que luego pondrán en palabras claras la idea de que la venganza pertenece al Señor, Romanos 12:19, y en los discursos éticos de Jesús que piden romper la rueda de represalias. Véase, por ejemplo, las enseñanzas sobre no devolver mal por mal en los Evangelios. Todo esto sugiere que la marca en Caín opera como un indicador temprano de la tensión entre control divino sobre la violencia y la tentación humana de resarcir el agravio por mano propia.
también nos confronta con una pregunta pastoral. ¿Qué hace la misericordia cuando se aplica a casos extremos? ¿Protege Dios para rehabilitar, para sancionar de otra manera, o para dar tiempo a la conversión que a la letra de la historia no siempre llega? En la experiencia humana, conocemos situaciones en que la ley protege no por condescendencia con el infractor, sino para garantizar que la respuesta del bien no se sustituya por la justicia primitiva de la venganza. Esta lógica podría esclarecer por qué, en la narrativa bíblica, la protección a Caín forma parte de una medida mayor destinada a preservar la comunidad de un mal que se replica en todos sus miembros. Antes de adentrarnos en la teología sistemática de la protección divina, en sus razones de justicia, prevención y misericordia, es necesario repasar lo que hemos visto y asegurarnos de que la pregunta central sigue viva. ¿Cuál es la marca que Dios puso en Caín? Hasta ahora hemos recogido evidencia textual, hemos señalado la pluralidad de interpretaciones y hemos rechazado aquellas que distorsionan el mensaje con lecturas racistas. Hemos visto que la Escritura deja incertidumbre sobre la forma física de la Od, que las tradiciones han propuesto alternativas que van desde el exterior visible al decreto legal, y que la dimensión ética apunta a contener el ciclo de venganza. Siento que este punto merece una pausa de oración, no para explicar, sino para pedir claridad y humildad. Padre, danos discernimiento para leer tu palabra con honestidad, líbranos de interpretaciones que oprimen, y danos la gracia para entender la tensión entre tu santidad y tu misericordia. Que, al mirar el drama de Caín y Abel, aprendamos a rechazar la venganza, a proteger la vida y a buscar el mediador que nos libra del poder del pecado. Si este tema te está tocando y quieres seguir profundizando en los misterios de las Escrituras, suscríbete al canal y comparte este estudio con alguien que pueda necesitar escuchar una lectura cuidadosa de Génesis. Queda ahora una línea que aún no hemos desenredado. La OT de Caín no es solo un misterio lingüístico o antiquísimo, sino una luz que ilumina la práctica de Dios frente al crimen humano. La historia apunta hacia algo más grande. Cómo Dios maneja la ruptura humana, y cómo, en medio de juzgar, también preserva. ¿Es esa preservación una anticipación del sello que el Espíritu dará más tarde a los creyentes? Efesios 1:13. Es la señal de Caín, una sombra de la redención que vendrá en la sangre que habla de manera más excelente. Hebreos 12:24. ¿O es, por el contrario, una medida meramente temporal y cautelar que no tiene continuidad teológica? Hay indicios para varias respuestas, pero para darles forma, debemos entrar en el tejido de la teología bíblica, la justicia de Dios, la función legislativa de la gracia, y la tipología que une los atentados contra la vida humana con la obra redentora que culmina en Cristo. Hemos recorrido la escena, el crimen, la acusación de la sangre, la maldición sobre la tierra y la sorprendente señal. Ahora, antes de seguir adelante, quiero que te quedes con esta tensión. El relato nos obliga a preguntarnos si la protección divina es un acto de favor o un dispositivo de orden. Es posible que sea ambas cosas, y también es posible que la respuesta, como tantas otras en la Escritura, sea más profunda de lo que sospechamos. Hay en la narración un drama de luces y sombras que exige tiempo para ser desentrañado con seriedad. Nos encontramos en el borde de esa profundidad. Si la narración que hemos seguido hasta aquí nos dejó frente a una tensión, es hora de entrar en sus motivos más profundos. ¿Por qué Dios habría protegido a Caín después de pronunciar una maldición tan severa? ¿Qué didáctica divina se esconde detrás de esa od? Y sobre todo, ¿qué lecciones prácticas y teológicas debemos extraer para nuestra vida hoy? Primero, la protección divina debe entenderse enmarcada por la soberanía de Dios sobre la justicia. La Escritura muestra una constante. Dios no es un espectador pasivo, ni un juez que delega su oficio irrestrictamente a las manos humanas. Cuando la narración declara que quien matase a Caín sería vengado 7 veces,
Insinúa que Dios asume el control sobre la retribución. Esta postura no minimiza la gravedad del crimen. Al contrario, la reafirma. La iniciativa divina para frenar la venganza privada es una indicación de que la justicia pertenece, en última instancia, al que juzga rectamente. La venganza es mía, yo pagaré, dice el Señor. F. Romanos 12:19. Actuar para detener la espiral de sangre no es indulgencia con el mal, sino imposición de un orden que evita que el mal se reproduzca hasta convertir a la comunidad entera en campo de guerra. En segundo lugar, la OD puede consultarse como medida preventiva, una intervención que preserva la integridad social. Pensemos en la dinámica. Si la familia de Abel hubiera sido autorizada a ajustar cuentas sin control, la respuesta habría abierto la puerta a represalias interminables. La narrativa de Génesis, en su limitada economía de palabras, muestra la preocupación por el tejido social. La señal sobre Caín no glorifica al homicida. Lo aísla bajo una protección que obliga a la comunidad a reconocer que el ajuste de cuentas no puede ser privado, y que la ley, o la orden divino, establece límites. En este sentido, la divina señal cumple funciones análogas a las que sistemas legales posteriores intentan realizar. Evitar linchamientos y venganzas que degradan a la sociedad entera. Una tercera razón que emerge al leer el texto a la luz de la tradición y la teología cristiana es que la misericordia de Dios puede conservar espacios para la posibilidad de arrepentimiento, aun cuando la narración no registre tal conversión. La Biblia no promete que toda protección divina conlleve restauración inmediata. No todas las historias culminan en reconciliación visible. Sin embargo, preservar la vida de un culpable abre la posibilidad moral y temporal para que se produzca un giro interior. Que Caín haya seguido su camino no anula la lógica misericordiosa que, al menos, dejó abierta la ocasión de un reajuste ético. En la historia bíblica, la gracia y la paciencia divinas muchas veces preceden a transformaciones humanas que tardan o incluso nunca llegan. El hecho de que Dios proteja no significa que excuse, sino que mantiene la posibilidad de la gracia en medio del juicio. Las tradiciones exegéticas han intentado materializar la OT de maneras diversas y coloridas. El Talmud, con su creatividad interpretativa, propuso desde la compañía de un perro guardián hasta un resplandor visible que disuadiera al agresor. Algunos comentaristas patrísticos enfatizaron el valor pedagógico. La señal era una marca de orden, no de aplauso. San Agustín, por ejemplo, leyó el episodio en clave moral y social. La intervención divina busca contener el mal y recordar al pecador su condición antes que celebrarlo. En la Edad Media, las imágenes proliferaron, a veces con una imaginería espectacular y otras con prejuicios culturales. Y de ahí vinieron lecturas ya desacreditadas, como las que ataban la señal a transformaciones físicas permanentes con implicaciones raciales. Reiterémoslo con claridad. Esa última línea interpretativa es una imposición extratextual y una manipulación ética que la Escritura no sostiene. Generar jerarquías humanas basadas en una lectura parcial y sesgada de Génesis 4 es distorsionar la palabra de Dios. Algunos intérpretes modernos han enfatizado la dimensión simbólica de la OT. La marca no necesita ser algo corporal para ser real. Puede ser una condición reconocida por la comunidad y sancionada por la palabra divina. En otras palabras, la protección de Caín pudo haber sido, en parte, un decreto que reorganizaba las respuestas de la sociedad contra la venganza privada. Otros han propuesto que la señal pudo ser un cambio de estatus, no de color de piel ni de anatomía, sino un tipo de señal legal que dejaba clara la prohibición del homicidio vengativo. Todas estas opciones conservan el punto vital. La Biblia afirma una protección, pero su anatomía exacta queda en silencio. Cuando la tradición judaica afirma que matar a una persona es como destruir un mundo entero, no pretende una literalidad numérica, sino una fenomenología moral.
En cada ser humano existe una red de relaciones, promesas y generaciones. La pérdida de una vida produce un eco que atraviesa la historia familiar y social. Esa lectura enriquece nuestra comprensión de la expresión hebrea que registra la voz de la sangre, de Mei, en plural. La sangre habla, exige respuesta, reclama orden. Precisamente por eso la narrativa no se limita al castigo retributivo. Se abre a la reflexión sobre cómo la comunidad responde para no volverse prisionera de la espiral de violencia. Pero hay otra arista teológica que la trama bíblica despliega, y que el Nuevo Testamento desarrolla con mayor claridad. La tipología que enlaza la sangre de Abel y la sangre de Cristo. En Hebreos 12:24 se contrapone la sangre que clama a la sangre que habla de mejor manera. Allí la obra redentora de Jesús aparece como cumplimiento y superación de la historia fragmentada de violencia humana. La señal que protegió a Caín fue temporal, cautelar. La señal que recibe el creyente por el don del Espíritu, Cefeto Efesios 1:13, es sellamiento de pertenencia y promesa de redención. La comparación no es forzada. Si en Génesis aparece la tensión entre acusación y protección, en Cristo, la acusación es finalmente respondida por la reconciliación efectiva. La marca de Caín, entonces, puede leerse como una sombra prefigurativa de que Dios, aun en su justicia, dispone medidas que preservan y abren a la posibilidad de reconciliación, hasta que la plenitud de la redención sea realizada por la sangre de aquel que da vida. Esto nos lleva a una distinción práctica crucial. Protección no equivale a aprobación. Dios no avala el pecado de Caín al ponerle una señal. Lo restringe para que el mal no se multiplique. Del mismo modo, cuando Dios sostiene a pecadores dentro de la historia, su propósito no es celebrar su iniquidad, sino detener su expansión y ofrecer, si se da, espacio para la restauración. Desde la perspectiva cristiana, el mediador decisivo que rompe el ciclo es Cristo. Sin mediador, la ley de la venganza tiende a reimponerse con violencia. Caín actuó sin mediador. Respondió solo a su propio impulso. Y por eso su historia es lección y advertencia. Dominar al pecado exige ayuda que el solo esfuerzo humano rara vez garantiza. Al considerar el curso de las dos líneas genealógicas presentadas en Génesis, la diferenciación se vuelve todavía más nítida. De Caín surge una generación que edifica ciudad, desarrolla instrumentos, cultiva música y trabaja el metal. Es la genealogía de la creatividad técnica y la civilización humana, pero también de la potencial desvinculación respecto de Dios. La ciudad, el taller, la canción, la forja. Todo ello puede ser bendición o ruina, dependiendo de si se hace bajo la invocación del Señor o no. Por otro lado, la línea de Set reaviva la memoria que invoca al Señor. De ella surgen nombres que la tradición valora por su piedad. Enoc y Noé entre ellos. Y esa línea ofrece el contraste telúrico. Progreso sin Dios frente a memoria que confía. El texto no pretende despreciar la cultura, pero sí advertir que la existencia humana plena no se reduce a la acumulación técnica o estética, sin referencia a la justicia, la humildad y la comunión con Dios. La aplicación pastoral no tarda en emerger de todo esto. Primero, el pecado está a la puerta. Esa advertencia dirigida a Caín sirve a cada oyente como espejo. La tentación no es meramente exterior, es algo que acecha, que se asienta cerca, que busca su momento. ¿Cómo respondemos? No con subestimación ni con presunción. La advertencia nos obliga a preguntarnos por los mediadores que desacartonan el poder del pecado. Para el cristiano, la respuesta es clara. No podemos confiar solo en nuestra fuerza. Necesitamos al mediador que transforma el corazón. Cristo es quien nos capacita para dominar lo que nos asedia, no por mérito propio, sino por gracia que transforma el deseo y renueva la voluntad. Segundo, la historia nos enseña la obligación ética de renunciar a la venganza. Si Dios, en el episodio de Caín,
regula la retribución, entonces la sociedad creyente está llamada a promover alternativas sanas a la furia privada. Esto no significa indiferencia ante el crimen, sino la búsqueda de justicia que no reproduzca la violencia. La recomendación paulina de dejar la venganza al Señor, Romanos 12:19, no es pasividad ante la injusticia. Es confiar en que Dios, que ve y pesa con justicia eterna, será quien restituya en su tiempo. En la práctica, esto insta a trabajar por sistemas que procuren reparación, prevención y restauración. Tercero, la reflexión exige rechazo firme de toda instrumentalización racista del texto. Cuando la marca de Caín ha sido usada para justificar jerarquías raciales o prácticas de opresión, se ha prostituido la escritura. Hay en Génesis una invitación a proteger la dignidad humana, a reconocer la voz de la sangre, en tanto pedido de justicia, y no en tanto licencia para subyugar. Cualquier lectura que identifique la OT con rasgos raciales permanentes no solo es exegéticamente infundada, sino moralmente inaceptable. De modo que, ¿cuál es la marca que Dios puso en Caín? La respuesta honesta y bíblicamente responsable es doble. Por un lado, la narrativa afirma que Dios impuso una señal, OT, que implicaba protección contra el linchamiento y la venganza, una intervención divina concreta en favor del mantenimiento del orden social. Por otro lado, la naturaleza exacta de esa señal queda indeterminada en el texto. Las especulaciones rabínicas, las lecturas patrísticas y las representaciones medievales ofrecen imágenes que iluminan el problema, pero ninguna sustituye la prudencia hermenéutica. La Biblia no describe la marca con detalle anatómico, ni nos autoriza a convertirla en fundamento de políticas de exclusión. En la mira teológica, la OT aparece como una mezcla de justicia ejercida por Dios, preservación social y tensión entre juicio y misericordia. Finalmente, el relato nos deja con una invitación: reconocer el límite de nuestras respuestas y buscar al mediador que transforma. Caín fue el primer asesino, pero también figura de aquel que actúa sin reconciliación posible por sus propias fuerzas. Nosotros, por la gracia, no estamos abandonados a nuestras pasiones. Tenemos un mediador que con su sangre habla mejor que la de Abel, Hebreos 12:24, y un sello prometido por el Espíritu, Efesios 1:13, que nos marca para la pertenencia a Dios, no para la impunidad. Esa señal divina de pertenencia es diferente en su naturaleza y propósito de la OT de Caín. Es un sello de redención, no una protección cautelar ante la venganza humana. Volvamos ahora a lo pastoral. Si hoy te descubres tentado por la violencia interior, si sientes que el pecado está a la puerta, reconoce la voz de esa advertencia como llamada a buscar ayuda, y no como licencia para justificar el impulso. Busca mediadores, comunidad responsable, dirección pastoral, la palabra que confronta y recrea, y sobre todo, el Señor que ofrece mediación plena en Cristo. Si te sientes víctima de violencia o has conocido la experiencia del mal, no uses este relato para justificar la indiferencia o la opresión. Busca la justicia que no reproduce daño y confía en que la misericordia de Dios impulsa caminos de reparación. Con humildad y con esperanza, terminemos con una oración breve, reconociendo el lugar del juicio y de la gracia en nuestras vidas. Señor, tú que conoces la profundidad de cada corazón y la verdad de cada acto, perdónanos por las veces que hemos permitido que el pecado nos gobierne. Líbranos de la sed de venganza, danos la valentía para dominar lo que nos acecha, y pon mediadores sabios en nuestro camino. Si hemos sido agentes de daño, ayúdanos a buscar reparación. Si hemos sufrido violencia, concédenos justicia que no engendre más violencia. Sella en nosotros tu espíritu, para que vivamos como quienes pertenecen a ti, y no como quienes se dejan arrastrar por la ley del ojo por ojo. Amén. Si este estudio te ha ayudado a mirar Génesis con más claridad y responsabilidad,
Suscríbete al canal y comparte este video con alguien que necesita una lectura cuidadosa de la palabra. Volveremos a otros pasajes donde la tensión entre justicia y misericordia se despliega, para que juntos aprendamos a vivir con verdad y con gracia.